la convocatoria al foro, enriquecido con sus 25 cuartillas y propuestas claras y objetivas. Por respeto al público presente, solamente daré lectura al resumen, no sin antes invitar a los presentes a terminar de una vez por todas con la luna de miel ilícita que viven algunas autoridades del Departamento del Distrito Federal, algunos asambleístas y concanacos. Ya basta de pisotear al pueblo de México. Título de la ponencia: el reordenamiento del comercio en vía pública dentro del marco de la función reglamentaria de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Resumen. Primero, se plantea la facultad reglamentaria de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal como una obra institucional extraordinaria en la que sirvan de inspiración la libertad y el amor a la patria. Como resultado de la voluntad general, tiene un compromiso social que se traduce en la voluntad política de procurar a los ciudadanos el bienestar común. 2. Se ubica la intervención de las autoridades del Departamento del Distrito Federal para la ejecución de los ordenamientos, producto de la función legislativa, mediante actos de gobierno en los que se observe, entre otros aspectos relevantes, la garantía de legalidad prevista por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no ser así, la función reglamentaria es intrascendente. Tercero, se resalta que dentro de la convocatoria al presente foro, tanto la Asamblea de Representantes como el Departamento del Distrito Federal pretenden abordar el tema con prejuicios, al calificarlo como un problema que limita el sano desarrollo de cualquier modelo económico, así como la armónica convivencia social, denotándose con ello pérdida de objetividad y tendenciosidad. 4. Se puntualiza en que el Departamento del Distrito Federal, durante los meses de diciembre de 1996 y enero de 1997, dio a conocer dos versiones de lo que denominó 1. Programa de ordenamiento del comercio en vía pública en la modalidad de ambulantes en el Distrito Federal, y otro, Programa de reordenamiento del comercio en vía pública. Documentos en los que la autoridad administrativa plasma reglas y lineamientos normativos de operación ilegales y contradictorios que se presume serán incorporados sin mayor problema a los ordenamientos que emitan con motivo de la actualización legislativa. Tenemos el temor fundado de que el presente foro sea solo una simulación más para hacernos creer que se nos está tomando en cuenta. Pero que al final nos percatemos de que la actualización legislativa ya estaba realizada de antemano, producto de la armónica convivencia entre las autoridades y asambleístas. 5. Se considera que las autoridades, principalmente las delegacionales, no tienen un verdadero interés en reordenar el comercio en vía pública, ya que de hacerlo terminarán en su prejuicio con un pingüe negocio que desde hace años les ha significado un jugoso ingreso económico, y lo que en realidad pretenden es ampliar su intervención. En la actualidad,
las delegaciones políticas del Departamento del Distrito Federal, a través de las jefaturas de vía pública, controlan indebida e ilegalmente al 40% de los comerciantes de vía pública no incorporados a ninguna organización, conocidos estos como independientes, a quienes les permiten trabajar a cambio de que paguen mordidas a los inspectores de vía pública con la amenaza de quitarles sus mercancías por órdenes superiores, como forma evidente de extorsión total. Sexto, como desarrollo del tema, se analiza minuciosamente el contenido del citado programa de reordenamiento del comercio en vía pública, encontrándose que el mismo es ilegal e incongruente, además de que el Departamento del Distrito Federal carece de toda facultad legal en materia del comercio en vía pública, a partir del Reglamento de Mercados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y de su reglamento interior, por lo que cualquier acción que realice en esta materia, si no son consensados con los comerciantes de vía pública a través de las organizaciones que legalmente representamos, serán combatidas hasta las últimas consecuencias por ilegales, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con las reformas al Código Financiero del Distrito Federal en materia de cobro de aprovechamientos por el uso y explotación de la vía pública, con las acciones de reubicación de comerciantes de vía pública y con las acciones de represión policíaca que se están ejecutando en nuestra contra. Se formulan las siguientes propuestas objetivas. 7.1. Que se supriman los prejuicios y calificativos negativos en contra de los comerciantes de vía pública. Ante la ley, todos los ciudadanos somos iguales y merecemos el mismo trato y respeto. El comercio de vía pública debe considerarse como una actividad económica lícita, protegida por la garantía de libertad prevista en el artículo 5 constitucional. 7.3. Deben realizarse acciones legislativas tendientes a 7.31. Se debe abrogar el reglamento de mercados del Distrito Federal, emitiéndose un nuevo ordenamiento en esta materia. 7.3.2. Se debe reformar de inmediato el artículo 267A del Código Financiero del Distrito Federal para que las cuotas que se pretenden cobrar a los comerciantes de vía pública se disminuyan en la proporción indicada. 7.3.3. Se debe reformar tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal como su reglamento interior, a fin de que se precisen las atribuciones de las autoridades en materia de comercio en vía pública, así como la adecuación de su estructura orgánica. 7.3.4. El programa de reordenamiento del comercio en vía pública debe suprimirse de inmediato por ser ilegal. Octavo, los comerciantes de vía pública aceptamos que se lleven a cabo acciones de reordenamiento, mas no de reubicación.
de represión policíaca en nuestra contra. 9. Afirmamos que la facultad legislativa de la Asamblea de Representantes debe orientarse a la generación de ordenamientos jurídicos en materia de comercio en vía pública dentro de un marco de justicia, equidad y legalidad, por lo que las acciones de gobierno que emprenda la autoridad administrativa deben apegarse a estos ordenamientos legales en forma irrestricta. 10. Los comerciantes de vía pública y sus organizaciones reclamamos respeto a nuestra calidad de ciudadanos, a nuestra dignidad, a nuestra integridad, a nuestro patrimonio y sobre todo a nuestros derechos humanos. Por último, que quede muy claro en este foro que por lo que se refiere a la medida que señala el multicitado programa, el cumplimiento estricto del reglamento gubernativo de justicia cívica para remitir a los juzgados civiles a quienes comercien en áreas prohibidas o sin autorización, es de mencionarse que esta medida es por demás arbitraria e ilegal, toda vez que dentro del ordenamiento en cita no se encuentra contemplado este presupuesto jurídico y por lo tanto de pretender su aplicación en los términos indicados, que la autoridad tenga muy presente que los comerciantes de vía pública y nuestras organizaciones defenderemos hasta las últimas consecuencias y por los cauces legales nuestra integridad, ya que esta medida no es otra cosa más que un acto de represión policíaca y por ende como claro ejemplo a la comunidad internacional que deben observar en forma primordial el porqué de la alarmante inseguridad en esta ciudad, pues nuestra policía abruptamente se dedica en forma total a perseguir ciudadanos mexicanos honestos y honrados,